empleado contra patrón en la construcción. En esta ocasión vamos a analizar la postura de un empleado con un patrón en el sector constructivo. En este sector existe lo que es el término de patrón, llamado al jefe o al representante de la empresa, y el empleado. Entonces vamos a analizar estas posturas. En primer lugar, pues tenemos el tema de términos. Pues el empleado es la persona que realiza los trabajos que el patrón ordena, o el patrón pues es el jefe, la persona encargada o representante de la empresa o quien fundó la constructora, dependerá ahí el término que se tenga, pero eso está más que claro, no hay tanto que discutir ahí, empleados y patrones. En los términos más generales, los empleados se dividen en categorías o en niveles, lo que es el ayudante general, desde ahí se comienza, el sobrestante, liniero, técnico, albañil, no sabemos, o maestro albañil, depende ahí el tipo de constructora. En el sector eléctrico pues es el liniero o el técnico electricista, y después está alguien por encima de ellos, que es el supervisor de obra o el ingeniero. Ya después podemos encontrar algunos otros estatus, pero ya no es tan común. A veces ya de ahí brincamos a el representante de la obra o el representante de la empresa, perdón, y es el encargado o el jefe, el patrón como lo conocen. Y bueno, también puede haber algunos puestos intermedios, como lo que es el jefe de área o el gerente o el jefe de administración, pero esos ya son intermedios ahí, a veces existen, a veces no, depende el tamaño de la constructora. Pues de aparte de eso, pues depende del nivel, será el sueldo. Generalmente el ayudante general pues es el que menos gana, y de ahí hacia arriba. Existen excepciones. Yo recuerdo una vez que pregunté un sueldo en una empresa y resulta que en tema eléctrico el sobrestante o liniero ganaba más que el ingeniero que estaba a cargo de la obra. Ese era un tema de experiencia y de antigüedad, pero también hay excepciones, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, el punto principal, las obligaciones. Yo de dónde me nació hacer esto, de una hoja que encontré de trabajos de la Ciudad de México, donde definen las obligaciones, los derechos y algunas cuestiones de remuneraciones, utilidades y jornadas de trabajo. Entonces de ahí me nació resumir. Entre las obligaciones del patrón es pagar a tiempo y con cantidades exactas. Es decir, a veces pasa que pues ya depende el tipo de constructora, pero generalmente es un horario o una semana de lunes a sábado, y a veces el patrón cuando es la hora de pagar parece que le cuesta mucho y termina por retrasar esos tiempos de pago. Recuerdo una vez en una empresa donde los pagos eran el sábado, o el cierre de semana era sábado a las 2, y el patrón terminaba llegando a las 3 o 3:30 por cuestiones personales. Entonces el personal se encontraba ahí esperando. Lo que yo tuve que hacer fue retirarme los sábados y cobrar hasta los lunes, pero cuando se tiene la necesidad pues hay que esperar, y eso no es justo. Entonces el patrón tiene la obligación de pagar en tiempo y forma correctos. También es común que el patrón no haya cobrado la obra por completo, o no haya cobrado un trabajo y le diga al empleado: sabes qué, te doy la mitad y el lunes o martes te doy la otra mitad, o después te la termina dando. También eso es común. Existe ahí un problemilla ahí con los patrones, y suele afectar. Eso se debe de evitar porque es una obligación del patrón pagar en tiempo y forma.
Hacer contratos formales para pago de nómina y ahorros fiscales. También es importante exigir un contrato para que nos suban y pues nos puedan ahí contribuir en lo que son los temas fiscales o el tema del seguro, el tema de Infonavit y otras cuestiones que son importantes. Entonces también es obligación del patrón dar seguro a los empleados y las utilidades o los gastos que conlleva el seguro y el Infonavit. Pagar utilidades y vacaciones, si no son posibles, se deben pagar adicionalmente. A veces el trabajo está saturado, pero pues se puede pagar de forma adicional siempre y cuando pues estar en un acuerdo entre empleado y patrón, pero el patrón está obligado a darnos utilidades y vacaciones. En el tema constructivo, las utilidades no son tan comunes, no son tan fáciles y las suelen dejar de lado, pero por lo menos las vacaciones se deben de cubrir. El alta en seguro es importante. En el sector constructivo los riesgos son elevados y hay que estar asegurados. Hay que estar asegurados en todo momento para pues tener ahí la seguridad de recibir el apoyo. La vestimenta y el equipo de seguridad también importantes, corresponden por el patrón. Hay que exigir o el patrón debe de proporcionar lo que son casco, botas, chaleco, guantes, cubrebocas si es necesario y equipos para protección de los oídos, de la nariz también, y todo lo que conlleve seguridad. También si la empresa quiere un personal bien vestido o uniformado, es responsabilidad de la empresa dar esa vestimenta. No se debe de descontar del sueldo del empleado ni se le debe ahí realizar ajustes por la compra de ese equipo. Todo eso es responsabilidad y obligación del patrón, a menos que existan casos donde el empleado pierda el equipo, el uniforme, entonces ya tendrían que llegar a un acuerdo para recuperarlo, pero de momento, de inicio, es responsabilidad del patrón. La herramienta en buen estado y los materiales suficientes para trabajar, también es responsabilidad del patrón dar la herramienta y el material. Si algo se atrasa porque no existe herramienta, no existe equipo, no existe material, pues ya es responsabilidad del patrón, es la culpa del patrón y no tiene por qué culpar a los empleados. También suele pasar que tratamos de evadir responsabilidades y culpamos a los demás. Eso no es justo y no es correcto. Entonces, responsabilidad del patrón, dar el equipo, la herramienta y los materiales necesarios para cualquier obra. Equipo de viaje también pues el equipo de viaje, me refiero a lo que es una camioneta, algún vehículo para transportar el personal y para transportar materiales. Generalmente las obras no son cerca, las obras en cualquier construcción tienen que tomar su tiempo, su distancia, su viaje, y es responsabilidad del patrón. A veces suele abusar y pedirle a un representante, a un empleado que preste su vehículo porque la camioneta de la empresa está dañada, porque está ocupada, por cualquier razón, y después se hace costumbre. Entonces ya el empleado tiene que andar ahí moviendo su vehículo y a veces ni siquiera recibe alguna compensación adicional. Entonces es responsabilidad del patrón y es una obligación. La capacitación y adiestramiento a los trabajadores, se trata de que el trabajador cada vez sea mejor, pues vaya creciendo en la empresa, y para eso hay que capacitarlo, hay que darle adiestramiento, darle conocimientos, enseñarle lo más posible. Ya dependerá de cada quien si quiere aprender o se queda con lo que tiene, pero es responsabilidad del patrón dar esa capacitación. Y el respeto muy muy importante, el respeto, fomentar los buenos hábitos, los buenos valores, ser un ejemplo, porque al final eres patrón y te costó, pero no por eso tienes que sentirte superior a los demás.
ni tampoco faltar el respeto. En la forma de pedir está el dar. Si no sabes pedir, apréndelo, y si te cuesta, pues practica, porque a veces los conflictos generalmente surgen de eso, de que a nadie nos gusta que nos den órdenes, y cuando alguien lo hace, no lo hace de la manera correcta. Entonces suele haber conflictos ahí que se deben de evitar en todo momento, y eso, la única forma o la mejor forma es con respeto mutuo, pero de inicio del patrón hacia los empleados. Las obligaciones del empleado, pues una de las principales es llegar a tiempo y en forma, es decir, llegar bien preparados. A veces al principio la gente empieza a llegar bien, empieza a trabajar o a llegar en forma, pero después se van mal acostumbrando y comienzan a llegar que 5 minutos tarde, que 10, que 20, y así van causando atrasos. Algo común en la construcción, a veces ya inclusive deciden faltar mejor porque pues tienen ahí problemas de sueño, de alcohol, de cualquiera que sea la causa, y entonces pueden llegar tarde o llegar en malas condiciones, sin desayunar, sin estar preparados, y eso no es válido. Es obligación llegar en buena forma y en buen tiempo. Estar consciente de lo que hacemos, llevar al lugar lo que necesitamos y no olvidar las cosas. Eso también es común. Como les digo, las obras generalmente son fuera de la zona de la empresa, y es común que los empleados olviden que una herramienta, que algún material, y si la obra es muy lejana ya se perdió tiempo en el traslado y no existe forma de regresar. Entonces algunos trabajos tendrán que hacerse para después, y todo eso implica pérdidas. Es responsabilidad del patrón, del empleado, de los supervisores, de quien esté a cargo, es llevar todo en forma correcta. Entonces esa es una obligación. No debemos de estar despistados, perder el tiempo en otras cosas, distraernos, y por eso incumplir en lo que se debe de hacer. De ahí pues efectuar los trabajos en buena forma. También es aprender, prepararse y realizar los trabajos de la mejor forma posible. Obedecer las órdenes, como les digo, no nos gusta mucho, pero hay que obedecer. A veces se regaña, se llama la atención y nos cuesta acatar esas órdenes, pero se deben de obedecer porque es por un bien de la obra, de la empresa o de un bien personal. Entonces todo es por bien y hay que acatar esas órdenes. Utilizar y mantener en buen estado el equipo y herramientas. También a veces suelen decir que como el equipo, por decir una camioneta, como no es tuya, como es de la empresa, pues la vas a maltratar, a tratar como sea, y no te importa porque no es tuya. Lo mismo pasa con la herramienta, pero no es así. Debemos de hacerlo parte de nosotros y cuidarla como si fuera nuestra. Entonces hay que cuidar y tener en cuenta eso también. Prevenir riesgos de trabajo, evitar las malas prácticas para prevenir accidentes. Prevenir, siempre estar alertas. Como les digo, la construcción es un sector de mucho riesgo y generalmente se trabaja en alturas o profundidades, o trabaja uno con herramientas de riesgo, y los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces hay que tratar de prevenir, hay que estar preparados y no hacer las cosas a prisas solamente por salir temprano o por terminar rápido. Siempre prevenir el riesgo de trabajo. Solicitar al patrón información y capacitación adecuada antes de cada trabajo. Pues generalmente ya existe ahí un supervisor o un jefe de cuadrilla que es el que asigna los trabajos o el que asigna lo que se va a hacer, pero también hay que pedir información si se tiene alguna duda de algo, solicitar información y evitar conflictos posteriores. De los más importantes o de lo más importante en la construcción, no robar, porque es común. La verdad es muy común que el empleado, el ayudante o el albañil, el
eléctrico, el técnico, lo que sea, suele llevarse una parte del material, es muy común, a veces la herramienta también. Eso es un robo y se debe de prevenir en todo momento. A veces, pues por lo menos en el sector constructivo eléctrico suele pasar que sobra un pedazo de cable y en lugar de regresarlo se echa la mochila y se lleva. A pequeña escala, a grandes escalas, en edificios por ejemplo piden 10 cajas de cable y una es para ellos o para ahí dividirlo entre el personal. También es común, entonces ya lo venden por separado y ya ganan un extra, pero eso no es válido. También el tema de obras civiles, por ejemplo, sobra un bulto de cemento y ya se lo lleva alguien, o inclusive si no sobra se lo llevan y después falta material. Pero evitar el robo es algo muy vital, muy importante, y denunciar las malas prácticas. Como empleados tenemos que estar obligados a denunciar esas malas prácticas. Si alguien está robando, si alguien no está trabajando de buena forma, si alguien solo va y se acuesta en algún lugar y no trabaja, denunciar. Tal vez suene malo, pero hay que hacerlo, porque si no, pues hay pérdidas, hay cosas que no cuadran y las cosas no salen bien. Entonces después vienen problemas para la empresa, para los empleados y para todos. Entonces hay que prevenir eso y hay que cuidar esos puntos. Un tema de compensaciones. Vamos a ver ese tema porque como empleados nos gusta a veces, nos gusta lo que hacemos y solemos sacrificar nuestro tiempo, nuestros horarios, dar una hora extra, ya sea de mañana, de tarde, comer rápido, hacer las cosas bien, pero rápido, no perder el tiempo, sacrificar, y hay veces que ese sacrificio no se ve compensado. Entonces, existen empleados que hacen esfuerzos adicionales y esperan que algún día se los compensen. Ese día no llega y nos quedamos esperando. Entonces llega un punto de frustración donde ya no se siente uno cómodo realizando eso. El patrón debe saber identificar cuando el empleado está realizando actividades adicionales o está dando buenos resultados y entonces saber compensar. Compensar no solamente con un simple gracias, también está la compensación económica o material. Generalmente pues aquí en México una compensación de 100 pesos más a la semana, 200, depende ahí el tipo de esfuerzo que se haya realizado. Son buenos y son de agradecimiento, pero a veces se olvidan. Entonces el patrón debe concientizarse que debe de hacerlo. No es válido que el empleado trate de compensarse directamente, es decir, que al no tener una compensación del patrón, recurra a tomar cosas de la empresa, prácticamente robar, justificando que se lo merece y los demás no lo ven. Eso también es común, o puede pasar que el empleado, al no ver la compensación del esfuerzo que hace, quiera compensarse él mismo y eso no es válido. Al final sigue siendo un robo y está dañando a la empresa. Entonces, eso es un tema de compensación muy importante. Si no sentimos la compensación, la verdad es que hay que dejar de hacer los adicionales o los extra, porque a veces no se compensan. En la construcción existe mucho el tema del tiempo extra, pero no es tan compensado a veces solamente se compensa una parte y se olvida uno de la compensación. Como patrón se olvida uno y entonces el empleado empieza a tener ahí conflictos. Lo mejor es estar ahí acorde y de acuerdo con ambas partes para estar en un bien común. Por último, vemos el tema de compartir conocimientos. Son 3 puntos. Miren, el patrón debe estar consciente que mientras los empleados estén mejor preparados, mejores resultados le darán. Pero en ocasiones tratan de esconder los conocimientos por el miedo de que algún día sus empleados se conviertan en competencia en el sector. Hay patrones que no les gusta compartir lo que saben
y lo guardan lo más posible para evitar la competencia. El miedo de la competencia a veces los daña y no quieren compartir, pero es obligación hacerlo o por lo menos intentar compartir. Los empleados deben buscar prepararse constantemente. Si el patrón se cierra a prepararlos, se puede aprender de forma autodidacta y tener un objetivo de superación, ya sea subir de puesto en la misma empresa o llegar al momento de independizarse y formar una propia empresa. Entonces, si el patrón no quiere prepararnos, podemos hacerlo de forma independiente. Autoaprendizaje y también es muy válido y es aceptable. De hecho, es lo más recomendable en todos los sectores para poder subir de puesto o, como les dice, inclusive independizarse en algún momento. Existen empleados que no gustan de seguir aprendiendo y se quedan con lo que son. En esos casos, el patrón ya no es responsable, pero de igual forma exigirá resultados acordes al puesto. Si a veces queremos ser conformistas y quedarnos con lo que tenemos o con lo que sabemos, es válido, no es aceptable, pero es válido. Aún así, el patrón nos pedirá resultados y nos exigirá. Existen personas que ya llevan mucho tiempo en una empresa y nomás no aprenden más de lo que deberían aprender. Y a veces el patrón solamente está haciendo muinas, regaños y solamente lo ponen de nervios, pero al final ya se vuelve un tema de costumbre y hay que evitar eso, porque ni el patrón los despide ni ellos se quieren ir y al final se quedan estancados en un puesto pues normal, un puesto bajo a lo mejor, y nunca buscan superarse. Eso no es aceptable y tratar de evitarlo en todo momento. Pero bueno, estos son los puntos más importantes de una relación empleado-patrón. A veces se generan muchos problemas entre esta relación por no entender o no acatar los puntos y obligaciones que nos corresponden. Vamos a dar por terminado este tema y ojalá que les sirva. Espero sus comentarios, si están del lado del patrón, si del lado del empleado, en el lugar que estén, y cualquier detalle, cualquier comentario adicional que me haya hecho falta será bien recibido. Muchas gracias por su atención y espero contar con su suscripción. Muchas gracias. Adiós.